Déjenme comentarles de Piedras Negras a la oposición. En Piedras Negras en aquel tiempo estaba controlado por el cartel de los Zetas. El cartel de los Zetas había un personaje llamado Mono Muñoz. Los del PT sí lo conocen, ya que en las pasadas elecciones nombraron a todos sus familiares candidatos regidores para contender en las próximas elecciones. Son unos impostores, son unos doble moral y son unos narcotraficantes. Por eso yo les digo, no vamos a apoyar esta reforma. Establece claramente que le corresponde a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana conducir la estrategia de seguridad y que el titular de esta secretaría es una persona civil y que las Fuerzas Armadas están al mando de la Presidenta de la República, no se mandan solas y la Presidenta es un mando civil, de tal manera que lo de militarismo solo cabe en el desgarriate que tenían los anteriores gobiernos en materia de seguridad. Ustedes no solo truncaron el camino que marcaba la salida de las Fuerzas Armadas de labores de seguridad pública, para las que no están además entrenados, sino que ahora le abren la puerta para que los militares de la Guardia Nacional no solo se postulen a cargos de elección popular, sino que puedan desempeñar también cargos en los 3 niveles de gobierno. Este es el fin del Estado civil mexicano. Un cambio de esta magnitud no puede pasar desapercibida ni disfrazada de engaños. Militarizar la seguridad pública es una decisión de enorme trascendencia, pero militarizar la vida pública del país es ya otro horizonte que ni el PRI se hubiera atrevido en sus mejores momentos. Es lamentable subir a esta tribuna el día de hoy para tener que exigir al gobierno de la Cuarta Transformación que queremos paz en nuestras familias. Es inaceptable ver que todos los días aumentan las cifras de inseguridad en las que vivimos millones de mexicanas y mexicanos. Es imperdonable lo que hace el gobierno actual al ignorar todo lo sucedido durante su gobierno, en el que todas y todos los mexicanos de nuestro país viven con miedo, con un terror de salir y saber que están totalmente expuestos a la delincuencia todos los días. En México se vive con miedo, miedo de ser violentado, a ser secuestrado, a ser violado y a desaparecer. No regresar, no es justo no tener un México seguro, libre de violencia. En México se encuentra entre los países más inseguros de todo el mundo y no permitiremos que siga sucediendo. En Acción Nacional no apoyaremos esta reforma debido a que no estamos de acuerdo con la militarización. Aparte, porque los militares no quieren hacer acciones policíacas, no quieren meterse a esas actividades porque para eso no fueron inscritas en las armadas, en las Fuerzas Armadas. Y con esto les doy un dato muy importante, que a lo largo del sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador se registraron más de 50,000 personas desaparecidas y no localizadas en el territorio mexicano. En los primeros 100 días de la actual presidenta Claudia Sheinbaum se presentaron 4,120 casos de personas desaparecidas, incluidas 1,170 mujeres y 873 menores de edad. Es inaceptable ver cómo va aumentando el número de personas desaparecidas en nuestro país y Morena no está haciendo nada para evitarlo. Al día de hoy estamos viendo cómo hay más de 45 desaparecidos diariamente, en donde hay un gobierno que no actúa y no da resultados. En el 2025, según la encuesta nacional de seguridad pública urbana, el INEGI, las ciudades con mayor percepción de inseguridad son Tabasco, Michoacán, Guerrero, Zacatecas, Sinaloa, Tamaulipas, Estado de México, Ciudad de México, y es justo donde gobierna Morena. En Acción Nacional no sostenemos que la seguridad debe ser una prioridad. Votaremos en contra de esta reforma porque convierte a una fuerza civil en un brazo armado permanente bajo el control total de la Secretaría de Defensa Nacional. No permitiremos que bajo el pretexto de seguridad se impongan a las y los mexicanos un modelo autoritario y que pongan en riesgo la democracia de los ciudadanos. Esta reforma contradice la Constitución. Es una reforma que pone a la Guardia Nacional en manos del Ejército, vulnerando el sistema de seguridad, el sistema de defensa nacional y generando con ellos grandes afectaciones en nuestro país.
las y los diputados de Acción Nacional no seremos cómplices de este desmantelamiento institucional disfrazado de estrategia en seguridad de México. Como coahuilense, soy orgulloso. ¿Y por qué digo esto? Y es una pregunta, ¿por qué en Coahuila sí funciona el sistema de seguridad? Aunque hayan pasado diferentes con López Obrador, fuimos el estado más seguro. Con Claudia Sheinbaum seguimos siendo el estado más seguro porque en Coahuila trabajamos conjuntos. Es mentira que solicitamos a la Fuerza Nacional. Es mentira. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos coordinación con ellos. Hablamos y les permitimos. Ellos vienen a Coahuila, nosotros les construimos cuarteles en cada uno de los accesos para dar y garantizar la seguridad de los coahuilenses. En Coahuila tenemos una policía la más echada para adelante, una policía que se enfrenta, que llega primero que el ejército y abate a los criminales. Tan es así que tenemos las 3 ciudades más seguras del país: Saltillo, Torreón y Piedras Negras. Déjenme comentarles de Piedras Negras a la oposición. En Piedras Negras en aquel tiempo estaba controlado por el cartel de los Zetas. El cartel de los Zetas había un personaje llamado Mono Muñoz. Los del PT sí lo conocen, ya que en las pasadas elecciones nombraron a todos sus familiares candidatos regidores para contender en las próximas elecciones. Son unos impostores, son unos doble moral y son unos narcotraficantes. Por eso yo les digo, no vamos a apoyar esta reforma y les invito a copiar el modelo Coahuila a nivel nacional, porque ahí sí damos resultados. ¿Es cuánto, Presidenta? Estar aquí frente a ustedes me hace hacer memoria de la lucha pacífica que dieron durante décadas nuestros padres y abuelos por no dejar que las armas suplantaran el poder de las leyes y de las instituciones. Una lucha que ustedes también, Morena y aliados, dieron. Y ahora, desde la plenitud del pinche poder, se les olvida. Lo que hoy tenemos frente a nosotras no es un mero cambio administrativo, ni un ajuste técnico como lo quieren presentar. Se trata de una reforma que consolida la militarización de la seguridad pública del país y no solo eso, consolida la militarización de la vida pública de México. Con esta propuesta, la Guardia Nacional deja de ser la fuerza civil que el constituyente permanente aprobó en el 2019 y se convierte, con sus mismos votos de Morena, de manera definitiva, en una institución plenamente militar bajo el mando directo de la Secretaría de la Defensa Nacional. Esto es contrario al mandato del artículo 21 de nuestra Constitución, que dispone de manera clara que las instituciones de seguridad pública deben de ser de carácter civil, disciplinadas y profesionales, pero civiles. Estamos hablando de un cambio estructural que transforma el modelo de seguridad que el pueblo mexicano votó y que este Congreso aprobó apenas hace 5 años. Apenas hace 5 años. Ustedes no solo truncaron el camino que marcaba la salida de las Fuerzas Armadas de labores de seguridad pública, para las que no están además entrenados, sino que ahora le abren la puerta para que los militares de la Guardia Nacional no solo se postulen a cargos de elección popular, sino que puedan desempeñar también cargos en los 3 niveles de gobierno. Este es el fin del Estado civil mexicano. Un cambio de esta magnitud no puede pasar desapercibida ni disfrazada de engaños. Militarizar la seguridad pública es una decisión de enorme trascendencia, pero militarizar la vida pública del país es ya otro horizonte que ni el PRI se hubiera atrevido en sus mejores momentos. Además, esta iniciativa otorga a la Guardia Nacional nuevas y peligrosas facultades como operaciones encubiertas, vigilancia masiva en Internet, usuarios simulados, labores de inteligencia previa. Esta vez no es la primera vez que levantamos la voz en Movimiento Ciudadano.
En la discusión constitucional del 23, cuando el oficialismo constitucionalizó el mando militar de la Guardia Nacional, Movimiento Ciudadano dio la batalla para defender los derechos de futuro de las niñeces y de las juventudes, y no vamos a renunciar a eso. Sabemos que México vive una crisis de seguridad dolosa, pero sabemos también que aunque ustedes desde el gobierno no lo quieran aceptar, la militarización del país es una consecuencia de la guerra contra el narcotráfico. Dejemos de engañar a la gente. Y si estamos en guerra, necesitamos construir paz. Y esta propuesta, esta reforma, no construye paz. Por todo esto, solicitamos a esta soberanía suspender la discusión de esta iniciativa, que no se vote hoy, que se discuta, que trascienda la comunidad, porque el que los militares entren al Estado civil mexicano violenta la Constitución en su espíritu más profundo y constitucional también. Este Congreso tiene la obligación de estar a la altura de la historia, la obligación de proteger el orden constitucional, este pacto que nos une como mexicanas y como mexicanos. Los derechos humanos y el Estado democrático de derecho, hoy no les podemos fallar. Es cuanto. Antes de comenzar mi intervención, Presidenta, quisiera pedir de favor se pudiera leer la fracción 12ª del artículo 21 constitucional, si me permite. Claro que sí, diputada, si es tan amable la Secretaría, con esta moción de ilustración, dar lectura al documento que presenta la diputada. Párrafo 12. La Secretaría del Ramo de Seguridad Pública formulará, coordinará y dirigirá la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, así como los programas, las políticas y acciones respectivos. Auxiliará a la persona titular de la Presidencia de la República en el ejercicio de las funciones en materia de seguridad nacional. Le corresponderá la coordinación del Sistema Nacional de Inteligencia en materia de seguridad pública en los términos que señale la ley y podrá coordinar las acciones de colaboración de los 3 órdenes de gobierno a través de las instituciones de seguridad pública, los cuales además deberán de proporcionar la información de que dispongan o que recaben en la materia conforme a la ley. Podrá solicitar información a las instituciones y dependencias del Estado para la identificación y esclarecimiento de los hechos presuntamente constitutivos de delitos. Es cuanto. Muchas gracias. La lectura es obligada porque aquí se leyó la misma fracción con otras palabras, pero lo más grave es que en el 2019 que creamos la Guardia Nacional, nos fueron a impugnar ante la Corte de ellos y la Corte emitió una sentencia de que teníamos que modificar la Constitución si queríamos que la Guardia Nacional fuera de carácter permanente y con personal militar. Modificamos la Constitución, 30 de septiembre fue publicada la reforma y este artículo lo votamos por unanimidad, incluido el PRI, el PAN, el MC, todos lo votaron a favor y esta ley de Guardia Nacional que presentamos hoy es una ley reglamentaria del artículo 21 constitucional que todos votaron a favor. Entonces solo Kafka puede saber qué pasa en las mentes porque votan hoy en contra de lo que antes votaron a favor. En fin, la creación de la Guardia Nacional en 2019 marca un punto de inflexión en la estrategia de seguridad nacional. Y aquí están los resultados de la Guardia. Si se mide a nivel anual, una caída muy significativa de 30% del homicidio doloso. Si se mide por mes, una disminución muy significativa de 26% en el homicidio doloso. Si se mide por periodo, es una caída importantísima. Esos son los resultados tangibles de la Guardia Nacional. Su creación
no solo representa una respuesta inmediata a los desafíos de seguridad, sino también es una apuesta, es una estrategia de Estado, es una apuesta de largo plazo para construir, para tener una fuerza policial que se distinga por su eficacia, su profesionalismo, su proximidad con la ciudadanía. El constituyente permanente, nosotros modificamos el 30 de septiembre del 24 esta Constitución y la Guardia Nacional se constituyó como una fuerza profesional de carácter permanente, integrada por personal militar, con formación policial, dependiente de la Defensa Nacional para la ejecución de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Los conservadores le llaman a esto militarización, pero no se acuerdan de los votos que emitieron y tampoco miran la realidad. Nuestro modelo de seguridad, escrito en la Carta Magna, dice diputada, claramente… Sí, presidenta. Permítame, el diputado Reginaldo, ¿con qué objeto, diputado? Para solicitar a través de usted si la diputada nos acepta una pregunta. Diputada, le pregunta, ¿el diputado se acepta una pregunta? Sí, por supuesto, y más viniendo del coordinador del Partido del Trabajo. Adelante. Muchas gracias, diputada. Este dictamen se refiere a 9 instrumentos jurídicos y la oposición solo trata uno. ¿Por qué razón cree usted que no estudiaron el dictamen, no quieren hablar de toda la estrategia de seguridad? ¿Cuál sería la razón por la que no hablan de los otros instrumentos, que es la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, la Ley de Educación Militar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, la reforma a la Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana y reforma al Código de Justicia Militar y reforma al Código Militar de Procedimientos Penales? ¿No lo conocerán, no lo leyeron? ¿Qué pasará, diputada? Así es, estimado diputado. Son 9 leyes las que estamos reformando, todos nos estamos refiriendo casi a una. Si me permite, termino la idea que estaba señalando y enseguida paso a responder su pregunta. La idea que estaba yo comentando está en la Ley de Guardia Nacional y estaba yo diciendo que este modelo establece claramente que le corresponde a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana conducir la estrategia de seguridad y que el titular de esta secretaría es una persona civil y que las Fuerzas Armadas están al mando de la Presidenta de la República, no se mandan solas y la Presidenta es un mando civil, de tal manera que lo de militarismo solo cabe en el desgarriate que tenían los anteriores gobiernos en materia de seguridad. Se establecen en esta ley los fines rectores de la Guardia Nacional, se delimitan los deberes de la Guardia Nacional como aplicar la estrategia de seguridad pública, prevenir la comisión de delitos, realizar trabajos de investigación e inteligencia bajo la conducción del Ministerio Público. Esa frase se la salta a la derecha, pero la investigación es con la conducción del Ministerio Público, auxiliar al Poder Judicial de la Federación en materia penal y auxiliar al Ejército y la Fuerza Aérea en lo que disponga la Presidenta de la República. Se establece aquí la estructura de la Guardia Nacional y antes de terminar quiero dar respuesta a la pregunta y hacer aquí entonces un paréntesis. La pregunta del diputado habla de qué hablan las otras leyes. La reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal le da facultades a la Secretaría de la Defensa, esas mismas facultades que tiene la Defensa ahora las puede adicionar, se adiciona pues la mención a la Guardia Nacional como un tercer ente bajo el mando de la Secretaría en correspondencia al artículo 21 constitucional. Y ahí
En esta ley, diputado, qué bueno que me pregunta, se adicionan facultades de la Sedena. Y fíjese qué importante, porque se ve que los de este lado no la leyeron. El proyecto establece que la Sedena tendrá facultades de procesar información en materia de seguridad nacional, intercambiar información en materia de seguridad nacional, coadyuvar y coordinar en el ámbito de su competencia las instancias de seguridad nacional, supervisar las operaciones que realice la Guardia Nacional para la ejecución de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, que es lo que menciona la Ley de Guardia Nacional. ¿Qué quiero decir y por qué es tan importante esta ley? Porque queda delimitado claramente que a la Sedena le corresponde la seguridad nacional y que a la Guardia Nacional le corresponde la seguridad pública, porque solo la Guardia Nacional va a tener tiene ya la especialización en seguridad pública, y eso lo retoma otra ley a la cual me quiero referir también, que es la Ley de Educación Militar. Habla y se inserta la Guardia Nacional como un tercer elemento de esta ley, que es la educación de la Guardia Nacional, que estará orientada al conocimiento y aplicación de la seguridad pública en el país. Tendrá que haber un programa anual de capacitación de la Guardia Nacional con un programa rector de profesionalización emitido por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, una ley que vamos a ver mañana, y se impone como obligación al personal de la Guardia Nacional agotar su capacitación y su profesionalización en materia policial. Eso la va a distinguir de la Marina o de la Sedena, porque la Guardia Nacional es el único cuerpo especializado en seguridad pública. Otra de las leyes muy importantes es la Ley Orgánica del Ejército y la Fuerza Aérea, porque aquí se inserta un nuevo artículo, el primero bis, para establecer que la Guardia Nacional, como fuerza de seguridad pública, profesional, de carácter permanente, integrada por personal militar, tendrá formación policial para el cumplimiento de sus fines constitucionales. Y en referencia a las facultades de la Sedena, se hace la mención de que la Guardia Nacional será un tercer ente que esté bajo la jurisdicción de la Sedena. Diputada, si es tan amable de informar cuando dé conclusión. Es que son 8 leyes, las estoy dando en 3 renglones. Otra ley es la Ley del Instituto de Seguridad Social, que ya mi compañera Karina Piceno hablaba de ella, donde se establecen que la Guardia Nacional se va a regir por sus propias leyes, pero se le van a proporcionar las prestaciones en materia de seguridad social similares a los miembros del Ejército y de la Fuerza Aérea. También la seguridad social, la vivienda y otras prestaciones que tiene el Ejército también serán aplicables para los integrantes de la Guardia Nacional. Y para terminar la respuesta, son 2 leyes más: la Ley de Disciplina, que es importantísima, la Ley de Disciplina del Ejército y la Fuerza Aérea, porque el personal de la Guardia Nacional no será el desgarriate de la extinta Policía Federal de García Luna, que no tenía ningún profesionalismo ni ninguna disciplina. Ahora el personal de la Guardia estará sujeto al fuero de guerra en términos del artículo 13 constitucional, que establece que no hay ningún fuero
a nadie. Si es civil, se le aplica el fuero federal. Si es militar, se le aplica el militar. Se modifica la Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea para incluir también a la Guardia Nacional y se prevén correctivos disciplinarios que se impondrán a todos los integrantes de la Guardia Nacional. Y la reforma al Código de Justicia Militar y de Procedimientos Penales, solamente para armonizar toda esta legislación al Código Penal Militar. Se sustituyen términos como el castigo por pena o sanción, el acusado por persona justiciable, sufrirán por se impondrán, o se quita presos o detenidos por personas privadas de su libertad. Se habla en un lenguaje incluyente, se adiciona un capítulo de delitos especiales cometidos por personal de la Guardia Nacional y se tipifican esas conductas relacionadas con una mala utilización de las armas o de los uniformes que porta la Guardia Nacional, entre muchas otras cosas. Así termino en una mini síntesis las otras 8 leyes que estamos aprobando. Gracias por su pregunta, diputado. Y termino, en todo caso, mi intervención. Me faltaban 2 ideas más, pero termino diciendo que, en conclusión, estamos no solo frente a un cambio normativo, sino ante la consolidación de una política de Estado que redefine el rol de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. En el pasado se optó por la simulación. Las Fuerzas Armadas participaban en tareas de seguridad pública sin ningún marco legal que lo permitiera, mientras que ahora, y bueno, antes, la seguridad pública se puso en manos de personajes ligados a la delincuencia, eran narcotraficantes. La ruta que hemos emprendido en estos años ha comenzado a rendir frutos. Y aquí están los datos muy concretos. La seguridad y la paz para todas y todos los mexicanos es un horizonte posible. La Guardia Nacional será una pieza clave en la construcción de la paz y ese es el verdadero anhelo nacional. Muchas gracias.